Estamos muy contentos de en este día poder iniciar una nueva serie de estudios que van a durar todo el mes. No únicamente voy a ser yo el que esté predicando, sino el equipo pastoral va a estarlo haciendo. Pero al entrar ustedes se dieron cuenta que había unas mesas colocadas en la entrada. No es que se les olvidó a nadie, las dejaron ahí por equivocación. A partir de hoy, de 10 a 10 y media, esas mesas, ese café, esas donas o lo que se le añada ahí, no sé si va a haber tamales más adelante, quién sabe qué, pero van a estar preparados ahí para poder tener un lugar y un espacio para poder nosotros tener comunión antes de nuestro servicio. Tenemos iniciativas y deseos de poder dar un paso más allá y ser más hospitalarios, sobre todo con aquellas personas que asisten por primera o segunda ocasión o aquellas personas que todavía no han tenido la oportunidad de conocer a nadie más. Queremos de verdad tomar la iniciativa y ser una iglesia hospitalaria. Esa va a ser la meta. Y por eso cada uno de los oradores, cada uno de los predicadores que va a estar hablando, vamos a estar haciendo un énfasis muy importante en cuanto a la hospitalidad. Porque lo que queremos hacer es mostrarles a ustedes que la hospitalidad tiene que ser radical. Y hoy vamos a aprender algo maravilloso de la palabra del Señor y descubrir cosas que a lo mejor ignorábamos que estaban allí, que realmente nos damos cuenta en lo que estamos fallando con respecto a este ministerio tan grande de hospitalidad. Vamos a hacer invitaciones directas a algunos de ustedes que les nazca y se les facilite acercarse a personas que no conocen para que puedan acudir con algunas parejas que van a estar aquí muy al pendiente de ustedes, como por ejemplo está Gerardo y Elizabeth. Gerardo y Elizabeth, ponen de pie un momento, por favor. Están también Perla y Mario, pónganse de pie. Están también Jorge y Marta, pónganse de pie. Y están también Ernie y Rafi, por favor, pónganse de pie. Al menos estas 4 parejas hemos estado hablando y hemos estado orando, porque este es el primer grupo y de aquí queremos tener al menos 10 parejas que puedan servir como anfitriones cada domingo en la mañana. Vienen cosas diferentes, vamos a acomodar la silla de otra manera. Vamos a ser intencionales en conocer a la persona que viene por primera vez a la iglesia, porque no queremos que se vaya a este lugar, no queremos que camine solo, sin antes haber tenido un encuentro muy especial con el cuerpo de Cristo aquí. Entonces, si usted tiene interés en pertenecer a este grupo de anfitriones a través del grupo de hospitalidad, tanto aquí dentro de la iglesia como en las puertas, acuda a estas personas, acérquese a cualquiera de estas parejas que acabo de mencionar. Poco a poco vamos a ir descubriendo de qué se trata, pero al menos este es un primer paso y queremos ser intencionales. Pueden sentarse. Gracias, hermanos, por su ayuda. Ahora quiero que nos concentremos en la palabra de Dios para ver de qué es esto que estoy tratando de explicarles. ¿Por qué debemos de hablar de una hospitalidad? Pero esta hospitalidad tiene que ser radical. Porque ¿sabía usted que a través de la hospitalidad nosotros expresamos el amor extravagante, el amor extremo que Dios tiene por su pueblo y por aquellos que todavía no caminan con Él? Cada vida importa para Dios. Y si importa para Dios, debe importarnos a nosotros. Por eso, cada persona que está sentada aquí escuchándome en este momento, cada persona que por esas puertas entrará en los días posteriores, debemos ser intencionales en hacer el esfuerzo y el sacrificio de levantarnos de nuestro lugar y poder caminar a esas personas, sobre todo aquellos que todavía no conocemos. Es muy fácil tratar de gravitar con aquellos que son nuestros amigos y los de siempre, pero necesitamos ser intencionales. Yo sé que a algunos de ustedes se les da fácil, por eso a ustedes que me están escuchando, que ustedes quieren participar, que se les da en forma natural el conectar con gente, acuda con esta gente porque queremos formar este equipo. Pero no son los únicos que lo van a hacer, porque tenemos que tener una cultura de hospitalidad, tenemos que ser hospitalarios. Y si estas razones no son suficientes, mire, escucha lo que la palabra de Dios nos va a decir este día. Las siguientes frases demuestran hospitalidad o expresan hospitalidad en nuestro idioma español. Bienvenidos, pase adelante, siéntase como en su casa. Y una que es muy común en muchos de nosotros, mi casa es su casa. Permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha ido a algún lugar que le invitaron
Y al llegar a ese lugar se siente incómodo porque aunque usted conocía a 2 o 3 personas, se dio cuenta de que nadie se acercó a hablarle. A lo mejor fue un evento de su trabajo donde conoce a algunas personas de ahí, pero al llegar ahí cada quien tiene sus grupitos y no le dirigieron la palabra. Y usted se queda aquí. ¿Para qué vine? ¿Para qué me molesté en venir? ¿Cómo le hace sentir cuando usted no recibe un saludo o una bienvenida o no se le expresa hospitalidad? ¿Se siente invisible? ¿Se siente devaluado? ¿Se siente que usted no es importante, no bienvenido? Ahora le cambio la pregunta. ¿Alguna vez ha estado usted en un lugar donde experimentó una buena y genuina hospitalidad? Un lugar donde realmente llegó y desde que llegó usted ha estado conociendo personas nuevas y luego le presentan a otras personas y empieza a hacerse un buen grupo y al rato usted ni siente el tiempo y ha conocido a la mitad de la gente que está en la reunión y todo el mundo habla. ¿Cómo se hace sentir cuando usted recibe una buena y genuina hospitalidad? Y no me refiero nomás a la comida o al ambiente, sino realmente a un momento en el cual usted se siente parte de lo que está ocurriendo ahí. ¿Se siente usted valorado? ¿Se siente bienvenido? ¿Se siente realmente que se le toma en cuenta, cierto? Seguro que no puede esperar para que le inviten otra vez y si no le invitan, usted se invita solo. Porque momentos como eso uno disfruta. Ahora voy a ser bien directo con usted. ¿Cómo cree usted que se sienten nuestros invitados que visitan nuestra iglesia por primera vez cada domingo en la mañana? ¿Cree usted que cuando termina el servicio se van diciendo, me encantó este lugar, tenemos que volver la semana que entra? ¿O se irán pensando, bueno, aquí estoy invisible, nadie se acercó a saludarme, ni siquiera hola me dijeron? A lo mejor la persona está pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Puedo encajar aquí? ¿Esta gente realmente quiere que yo esté aquí? Déjame preguntarle a usted esto. ¿Cree usted que la hospitalidad sea algo importante? ¿Considera usted que la hospitalidad, ser hospitalario, es un valor muy importante para nosotros? Entonces, ¿por qué usted no practica la hospitalidad? ¿Por qué usted llega tarde y se va temprano? ¿Por qué no quiere ver ni platicar con nadie? ¿Por qué no hace el esfuerzo de venirse, ahora que tenemos preparado café y donas y todo lo demás, para que venga usted y conozca y platique con la gente? En lugar de verse en el Starbucks, va a verse aquí, con un café guatemalteco que tenemos aquí. Híjole, ya me metí en problemas. Lo bueno es que tengo visitas de Guatemala, así es que les voy a pedir que me ayuden. El punto al que quiero llegar es que nosotros, si de verdad consideramos que la hospitalidad es importante, es un valor importante que debemos tener cada uno en lo individual, pero sobre todo como congregación, como iglesia, debemos nosotros hacer el esfuerzo de ser hospitalarios. Hay personas que piensan que no importa, lo importante es un buen sermón, un buen grupo de alabanza, un buen orador que tengamos en este día, actividades sociales, pero hospitalidad no es importante. La hospitalidad importa. Un autor y escritor acerca de plantación de iglesias, Robert Snashi, dice lo siguiente. La hospitalidad importa y vaya que lo importa. De hecho, él escribe lo siguiente, dice, hospitalidad radical, adoración apasionada, desarrollo intencional de la fe, misión y servicio arriesgado y generosidad extravagante. Estas son las actividades fundamentales que son tan críticas para cumplir la misión de la iglesia, que si se falla en practicarlas, de seguro conducen al declive de una congregación. De todas ellas, me enfoco en lo que es hospitalidad, pero una hospitalidad radical. Las congregaciones vibrantes, fructíferas y crecientes practican la hospitalidad radical. ¿Y a qué me refiero con radical? Bueno, la palabra radical quiere decir fuera de lo normal o fuera de lo ordinario o fuera de la norma. Estas congregaciones tienen una mentalidad que expresa abiertamente, mi casa es su casa. Es decir, usted es bienvenido aquí. Nos importa que usted haya tomado el tiempo
de visitarnos en este día. Estas iglesias están activamente involucradas en invitar, en acoger, en recibir, en cuidar a los visitantes para asegurarse que nadie esté solo o alejado y puedan convivir. Para que esas personas de alguna otra manera puedan encontrar un hogar espiritual, un lugar al que puedan pertenecer, una familia que nunca va a sustituir a la que dejaron en sus países y nunca va a cambiar las situaciones de cómo se sienten, pero al menos va a compensar el hecho de no estar caminando solos, sino acompañados de otras personas que al igual que ellos se hacen compañía mutuamente. Sin embargo, para convertirnos en una iglesia vibrante y fructífera como las que acabo de señalarle, se requiere que haya un cambio de actitud, que haya un cambio de nuestras prácticas, de lo que hacemos, que haya un cambio de nuestros valores fundamentales. Hermanos, las buenas intenciones no son suficientes. Dice el dicho, ¿verdad? De buenas intenciones están llenos los panteones. Muchas iglesias quieren que venga gente más joven siempre y cuando actúen como adultos. Quieren que haya recién llegados siempre y cuando se comporten como los que tienen ya 20 años en la iglesia. Quieren que haya niños siempre y cuando estén calladitos como sus papás. Quieren familias étnicas siempre y cuando se vean y se comporten como la mayoría de los que estamos aquí. Es fácil centrarse en lo que esperamos que la iglesia haga por nosotros en lugar de pensar qué es lo que la iglesia espera que nosotros hagamos. Es de igual manera pensar en que Dios haga por nosotros lo que Dios espera y nos ha creado para que nosotros hagamos por Él. ¿Sabe usted? Jesucristo lo dejó bien claro. Él, como nuestro Maestro y nuestro Señor, dijo que Él había venido aquí no para ser servido, sino para servir. Pero ¿de dónde sacamos nosotros una mentalidad de que aquí venimos a que nos sirvan? Esa es precisamente la pregunta de los $500,000 y 5 centavos más. ¿Por qué digo esto? Porque realmente no nos ponemos a pensar, pero inconscientemente todos los que estamos aquí de alguna otra manera estamos esperando que se nos sirva. Cuando como seguidores de Cristo nosotros debemos imitar a nuestro Maestro, de venir aquí porque queremos servir, no ser servidos. Y eso, queridos amigos y queridos hermanos, eso es ser hospitalarios. Eso es tener hospitalidad y una hospitalidad que sale de lo común, una hospitalidad que es radical. ¿Que funciona? ¿Que es importante? Por supuesto que sí. Yo puedo contar testimonios de gente con quien he hablado aquí en esta congregación que me han dicho lo que les hizo quedarse y volver una vez más a esta iglesia. ¿Y saben qué fue? Que alguien tuvo la delicadeza de acercarse a él o llamarle por teléfono o contactar de alguna otra manera y hacerle sentir que su visita no pasó desapercibida. Ahora, hay casos en que eso no ocurre con la mayoría. Y también para eso necesito poder exhortarle a usted. ¿Por qué usted no se levanta y dice, hola, me llamo fulano de tal y es la primera vez que yo vengo? Tenemos que de alguna otra manera saber que estamos aquí de alguna otra forma porque el que nos ha dado cita es nuestro Señor. Tiene algo para nosotros, pero la iglesia existe porque hay algo que debe ocurrir y se llama comunión, compañerismo y debe existir en todos los sentidos. ¿Importa la hospitalidad para Dios? Mire algunos versículos que voy a leer para usted. Romanos 12:13. Romanos 12:13. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma. Les dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. La hospitalidad no es opcional. La hospitalidad no es un don. Hay gente que dice que tiene el don de la hospitalidad. No. La hospitalidad es una de las marcas distintivas de un hijo o una hija de Dios. Todos debemos ejercer hospitalidad. Todos tenemos que ser hospitalarios. No es el requisito o el privilegio de unos cuantos elegidos que tienen que ser extrovertidos para poder hacer eso. No. El llamado a ser hospitalarios
es para todos los hijos de Dios. Dios espera eso de nosotros. Dios quiere que el amor en acción, que el amor que Él tiene se ponga en acción. Y lo hace a través de personas que van a levantarse y van a acercarse a alguien que no conocen para mostrar ese amor de una manera activa y directa con alguien más. El amor en acción, eso es hospitalidad. Es el amor de Dios. Luego hay otro pasaje en Hebreos 3, el versículo 2 dice: no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Eso es por si acaso usted cree que la hospitalidad únicamente es para los hermanos en la fe, para otros cristianos, para mi amigo y mi compadre de todos los domingos, con el que me reúno cada domingo. Yo sé que hay personas aquí que llegan justo antes de que acabe el sermón porque lo que más les importa es que quedaron de verse con su compadre aquí para irse a comer después de aquí. No les interesaba el sermón, pero aquí era un punto de reunión. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. ¿Qué podemos hacer? El punto es necesitamos nosotros entender que debemos ejercer este tipo de hospitalidad y también no nada más hacerlo entre nosotros como cristianos, sino entre aquellos que no conocemos, entre aquellos que son extraños a nosotros, entre aquellos que son extranjeros, que son de otra cultura, entre aquellos que están caminando lejos de Cristo. ¿Quién sabe si el Señor nos utilice como un medio para que esas personas se acerquen? Dice, no olviden, Hebreos 13:2, no olviden brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Y nadie quiere perderse la oportunidad de hospedar a un ángel en su casa, ¿verdad? Hermanos, este es un pasaje que nos manda al Antiguo Testamento, precisamente al libro de Génesis capítulo 19, en una escena muy particular donde Abraham, antes de que le pusieran la H, Abraham estaba afuera de su tienda cuando ve que se acercan 3 hombres a su tienda. Él no pudo esperar a que las personas llegaran, él se levanta y va a su encuentro. Poco sabía Abraham que uno de esos personajes era Dios mismo, el ángel del Señor, acompañado de otros 2 ángeles. Era algo que se le daba en forma natural a él, ser hospitalario. Y ahorita voy a hablar más de ese punto. Entonces, usted nunca sabe si de alguna otra manera hay una persona que Dios está poniendo en su vida, un enviado muy especial. Y usted, por ser hospitalario, tiene el privilegio de conocer y de saber qué es lo que Dios está tratando de indicarle a usted. Luego tenemos un pasaje muy interesante en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Ahí está la clave. Sin quejarse. Como dije anteriormente, debemos practicar, debemos procurar ser hospitalarios. Y aun cuando incluso no seamos buenos haciéndolo, cuando no nos animemos, cuando nos falle, por eso dice aquí el apóstol Pedro, pues practiquen. A lo mejor no les salió bien hoy, pero el siguiente domingo les sale mejor y así sucesivamente hasta que dominen eso. En cualquier deporte, en cualquier actividad, si queremos nosotros dominar esa actividad, practicamos. Y aquí lo está diciendo el apóstol, practiquen la hospitalidad. Él está consciente de que no a todos se le va a dar, no todos van a ser hospitalarios, pero si van a poder hacerlo y tienen temor de hacerlo por el rechazo, porque se van a reír, porque no saben y todo lo demás. Recordemos que la hospitalidad es abrir el corazón y abrir el hogar. Abrir el corazón para que la persona pueda ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Abrir el hogar porque es el lugar, el punto más cercano en el que podemos nosotros coincidir. Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, él tenía un dicho muy particular y decía, la mesa del comedor de la casa es el púlpito más poderoso para discipular y enseñar a los discípulos del Señor. Qué interesante. Usted sabe que el término sobremesa se utiliza para hablar del punto en el cual nosotros podemos reunirnos para cenar y luego después de eso tener sobremesa. Podemos hablar de tantas cosas. O sea, nos perdemos de la oportunidad maravillosa de abrir nuestros hogares para poder nosotros tener personas con las cuales podemos ejercer hospitalidad. Ahora, la hospitalidad requiere sacrificio. Claro que sí. El pasaje que leí ahorita de Romanos capítulo 12
Recuerden que Romanos 12 comienza hablando de un sacrificio que tenemos que hacer constantemente. Dice, les ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen en este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Ser hospitalario requiere sacrificio, requiere que también tenga una manera distinta de pensar, porque la mayoría de las personas no quieren abrir sus hogares porque dicen, no, ese es mi refugio, esa es mi torre fuerte. Ahí llego, ahí descanso, ahí nada. Eso, ahí es para descansar y ahí nadie se mete. Allá en la iglesia sí podemos estar conviviendo las veces que hace, pero aquí en la casa no. Déjame preguntarle algo. ¿Conoce usted a sus vecinos? ¿Sabe usted cómo se llaman? ¿Sabe usted dónde trabajan? ¿Sabe usted si son cristianos o no? Nosotros en la casa estamos empezando a conocer a nuestros vecinos. Nosotros somos los únicos inquilinos o los que vivimos en esa comunidad, en esa calle, que somos los vecinos originales de ahí. Casi todos han cambiado como 3, 4 veces. Y ahora nos damos cuenta de que tenemos a personas no solamente de otras culturas, sino también de otras religiones mundiales. ¿Y qué hacemos? ¿Cerrar las puertas de la casa porque no queremos que nos vayan a asustar con algo o que sean terroristas o lo que sea lo demás? No, es riesgoso, absolutamente riesgoso, pero los tiempos bíblicos en los cuales estaban escritas estas cartas no eran tan diferentes a los tiempos que usted y yo vivimos el día de hoy. Y sin embargo, el Señor nos está indicando, practiquen la hospitalidad, abran sus casas, abran sus vidas, sean personas accesibles, que otros vean lo que yo estoy haciendo en sus vidas. Entonces, aquí hay que establecer una diferencia entre ser hospitalarios y entretener visitas. Eso se parece mucho, pero son dos cosas muy distintas. Una cosa es ser hospitalario y otra cosa es entretener visitas. ¿Sí? Déjeme decirles la diferencia. Cuando usted entretiene visitas, está más preocupado por el programa que va a tener ahí en la casa. ¿Qué platillo sigue? ¿Qué comida va a sacar? ¿Que esté limpia la casa? ¿Por qué? Porque el objetivo de entretener visitas es impresionar. En cambio, cuando usted es hospitalario, no le importa si no tuvo el suficiente tiempo para limpiar la casa. Al final de cuentas, lo que quiere es que el que se vea bien es Cristo. Porque está invitando a una persona para que usted pueda hablarle acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. Tampoco le animo a que la casa esté tirada patas para arriba, sino que de alguna otra manera no es la parte importante, sino el poder pasar tiempo con esa persona. Déjenme darle un caso concreto en la Biblia. ¿Se acuerda usted de estas dos hermanas, Marta y María? Marta quería entretener visitas. María era hospitalaria. ¿Sabe por qué? Porque una estaba haciendo todo lo posible por tratar de hacer lo mejor posible en la cocina para impresionar a sus visitantes. Mientras que la otra, lo más importante era la persona. Cuando usted tenga una persona visitando su casa, esa persona no va a ir por lo que usted le va a dar de comer. No todos. Algunos que yo conozco sí, pero no todos. Esa persona quiere pasar tiempo con usted. Esa persona quiere conocerle, quiere compartir su vida con usted. Eso es la diferencia entre tener visitas y también ser hospitalario. Entretener está obsesionado por lo que va a salir mal o lo que salió mal. Ser hospitalario disfruta el tiempo que compartieron. Entretener visitas es exhaustivo y al final de cuentas con cara de hipócrita dice, ay, no fue nada. No, el que de verdad es hospitalario, de verdad piensa, no es nada, aquí estoy para eso. Vamos a hacerlo. ¿Cuándo vienes otra vez? De alguna otra manera estamos siempre pensando en eso. Por eso les digo, muchas veces la gran diferencia es, si yo lo que estoy haciendo, si las visitas que vienen son para impresionarlas porque quiero que vean el último sofá que acabo de comprar, o la manera en cómo pintar la casa, o todo lo que acabo de hacer, o realmente lo que quiero es pasar tiempo con la persona. Eso radica la diferencia. El llamado del Señor es a ser hospitalarios, no nada más a entretener gentes en ese sentido. Por cierto, la palabra hospitalidad que aparece en estos versículos que acabo de leerles a ustedes, en cada uno de esos pasajes del Nuevo Testamento, la Biblia del Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra griega que aparece para hospitalidad es filosenoi. Filosenoi, de filos, amor, y de senos, extraño, desconocido o forastero. Senos es cualquier persona que sea
alguien fuera de nuestra zona de comodidad, alguien que no conocemos, un extranjero, una persona de otra cultura, llámese como se llame. Si alguna vez vio la película de Mi Gran Boda Griega, el Gus, el papá, siempre decía que el novio de su hija era un seno, o sea, era un no griego. Bueno, esa es una palabra que se utiliza para alguien que no sea de nuestro círculo íntimo de amigos, alguien de fuera. Y la Biblia está diciendo que debemos ser hospitalarios con esa gente, no solamente con los de la casa, pero también con aquellos que desconocemos, con aquellos que no tienen mucho que ver con nosotros. De modo que el significado bíblico de la palabra hospitalidad es el siguiente: el recibimiento acogedor y el trato cálido, amable y generoso de los visitantes, extraños y extranjeros. Eso significa hospitalidad bíblica. Por lo tanto, podemos decir que hospitalidad radical, óigalo muy bien, es extender la calidad de bondad hacia los extraños que están necesitados, que usted solamente reserva para sus familiares o amigos. Usted trata al extraño, al extranjero, de la manera en que trataría a su mejor amigo o a un familiar. Eso significa hospitalidad radical. Radical porque sale de lo común, porque es fuera de lo ordinario. Ese es el tipo de hospitalidad que queremos nosotros implementar aquí como familia en Cristo, que podamos nosotros ser hospitalarios, no solamente el pastor y los líderes y algunos cuantos anfitriones que estamos nombrando, sino cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo, que seamos por naturaleza hospitalarios, no solamente el domingo en la mañana, sino el resto de la semana en nuestras casas. Es una meta que para fin de año todos los que estamos aquí podamos conocer bien a nuestros vecinos y ver qué cosas podemos hacer en casa para que ellos puedan saber quiénes somos. En lugar de que nos vean que de repente entramos a través del garage y luego salimos en el medio de la mañana y nunca nos saben si existimos o no. Qué tristeza escuchar los casos de personas que han aparecido muertas en sus lugares de vivienda y no darse cuenta a nadie, porque como no hay ningún tipo de conexión, porque no ejercemos nuestra hospitalidad, no queremos molestarnos, estamos cansados y venimos a la casa a descansar, no nos damos la oportunidad de hacer vida. Es muy diferente el tipo de hospitalidad como lo visualizamos hoy a como se visualizaba en el tiempo del Nuevo Testamento, y para allá quiero que vayamos. Pero déjenme explicarles muy bien. En este mensaje la intención es que hablemos de 3 aspectos muy importantes de la hospitalidad radical. Una, usted y yo creemos en un Dios hospitalario. Nuestro Dios es un Dios hospitalario, ahorita le voy a explicar por qué. Número 2, Él creó o hizo un pueblo para Él que fuera hospitalario. Número 3, Él quiere que cada uno de nosotros como persona seamos hospitalarios. Un Dios hospitalario que tiene un pueblo hospitalario y tiene un hijo o una hija de Dios hospitalaria. Y ahí está la iglesia representada. Veamos al Dios hospitalario que nos presentan las Escrituras. En los primeros capítulos del Génesis vemos la hospitalidad de Dios en acción. Él ha creado, imagínense usted, los cielos y la tierra, y al hacerlo, Él ha creado un hogar perfecto para colocar ahí a Adán y a Eva. Él, como un papá, ha provisto el lugar para traer a sus hijos a que disfruten de todo. Él es hospitalario, Él les da lo mejor de lo mejor. Está tan contento de verlos a ellos interactuar ahí en el huerto del Edén, como un padre en la mañana de Navidad que mira a sus hijos que están emocionados abriendo los regalos. Imagínense la satisfacción de usted como padre cuando ve a sus hijos abriendo los regalos y gritando y diciendo, ya, esto es lo que yo quería. De alguna otra manera Dios, como Padre hospitalario, hace todo lo que hace para mostrar esa hospitalidad, ese amor extravagante hacia aquellos a quienes ama. Ahí en Génesis 1, 28 al 30, noten las palabras que se repiten en esto. Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Este Dios hospitalario es meticuloso. Cada detalle lo colocó en su lugar porque quería tener el ambiente perfecto para tener comunión con sus hijos. Entonces dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida, y eso
fue lo que sucedió. Él no escatimó, no dijo, le doy 2, pero me guardo 4. Todo lo puso en el huerto del Edén para poder ser lo que Él quiere ser, un Dios hospitalario. La palabra todo aparece varias veces en este pasaje. Aquí en Génesis 1 relata cómo el más gracioso anfitrión del mundo le está dando la bienvenida al hombre en ese castillo que ha formado para ellos, que es su morada. Mira, todo esto es tuyo. Luego nos pasamos a Génesis 3 porque Adán y Eva traicionan la confianza de Dios, se rebelan en contra de su autoridad y al hacerlo menosprecian la hospitalidad de este Dios que tanto les ha dado. Menosprecian lo que Él les ha ofrecido. Entonces ellos son expulsados del huerto, de la presencia del Señor. Y aunque no se lo merecían, aunque debieron haberse quedado, aunque Dios se los anticipó, tal como lo dijo en Génesis 2:17, si ustedes comen de este fruto van a morir. Si comen de este fruto van a morir. Pero con todo eso, cuando le fallan a Adán y Eva, en lugar de matarlos, en lugar de quitarles la vida, ¿qué hace? Ejerce gracia. Antes de expulsarlos del huerto, mata unos animales, toma las pieles y los viste. Vean ustedes qué calidad de hospitalidad tiene este Dios. No se lo merecían, sin embargo. Con todo y eso, y que les dice todo lo que va a pasar, y que les dice que van a sufrir, les dice, pero ¿saben qué? He provisto un plan. Vendrá un Redentor que volverá a que ustedes y yo volvamos a tener la comunión que antes teníamos. Desde ya está buscando la manera de volver a reconciliarnos con Él. Ese es el Dios en quien hemos creído. En esta historia el escritor bíblico introduce una tensión del trama. ¿Cómo es posible que Dios continuara siendo hospitalario hacia la raza humana que es rebelde, pecadora, siendo Él santo? ¿Saben cómo fue posible? Dándole una oportunidad más. Luego lo vemos en Génesis 12 acercándose precisamente a Abraham, que lo llamó de una tierra pagana y lo llamó para un propósito fundamental. Y le dijo a Abraham, antes de ponerle la H a su nombre, le dijo, tú vas a ser el padre de muchas naciones. Génesis 12, versículo 1 dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Versículo 2. Luego continúa en el 3 diciendo, todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. ¿Se dan cuenta? La hospitalidad de nuestro Dios es tal que buscando a Abraham y decirle, de ti voy a hacer una gran nación, pero no me voy a detener ahí, porque a través de ti voy a ser hospitalario con todo el mundo. Sí, a través de ti, a ti te voy a mostrar la gracia, mi misericordia, mi amor, tú vas a ser mi pueblo, pero el propósito de que seas mi pueblo es que tú puedas ser de bendición para los demás, porque yo quiero seguir bendiciendo a la gente. Esa es la calidad de hospitalidad de nuestro Dios, quiere ser de bendición a los demás. La elección de este pueblo era algo irónico porque le llama a Dios una gran nación. Cuando Israel, en el tiempo que escoge al pueblo de Israel, la tribu de Israel, el pueblo de Israel, era el pueblo más insignificante. Era el renacuajo más pequeño del charco, si usted quiere llamarlo así. Pero tenían al Dios más importante que había en la humanidad. El único Dios verdadero. Ese iba a ser su Dios y ellos serían su pueblo. Con todo, Él derramó su misericordia y su amor sobre ellos mucho más allá de lo que ellos esperaban o lo hubieran soñado. Todo el Antiguo Testamento narra la historia de la hospitalidad de Dios para su pueblo, los israelitas. Él los invitó a relacionarse con Él, les enseñó a que se asemejaran a Él viviendo en comunidad, que de alguna otra manera ellos no se fueran tras dioses falsos como los demás pueblos paganos. Sin embargo, eso fue precisamente lo que hicieron. Y una y otra vez, así como Adán y Eva hicieron lo mismo, Él les perdonaba, se reconciliaba, ellos volvían a fallarle y así sucesivamente, seguía mostrándoles gracia y misericordia. Esta historia culmina con el máximo acto de hospitalidad, porque con todo esto Dios envía a su propio Hijo a través del linaje de Israel para abrir un camino de una vez por todas para que hombres, mujeres y niños pudieran tener acceso a la casa de Dios, al hogar del Señor. A través del arrepentimiento de sus pecados pudieran reconectarse con su Dios.
En Cristo Dios satisfizo su propia demanda de santidad que quería de su pueblo, porque quería que fuera una nación santa, pero no dio el ancho, no dio la medida. Por lo tanto, la santidad de Cristo fue imputada en nosotros y Él llevó nuestros pecados. Pero el propósito más grande de Dios, algo que no entiendo y no comprendo, lo hizo porque Él volvía nuevamente a mostrar hospitalidad con aquellos que éramos rebeldes y pecadores. Jesús dejó la comunidad de su hogar celestial para venir a vivir en nuestro mundo, trabajar como carpintero, convertirse en un evangelista itinerante, sin hogar, por cierto, y luego ser crucificado por la misma gente a la cual Él vino a salvar. Y como Hijo de Dios, Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras, y después de su resurrección, la puerta de su tumba se abrió y resucitó. Y esa puerta quedó abierta para que podamos tener acceso y darnos cuenta de que ahora, a través de la muerte y resurrección de Cristo, tenemos acceso con el Padre Celestial. Él, en una de las iglesias, en Apocalipsis 3, versículo 20, está Él tocando a la puerta y diciendo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré ahí con Él, cenaré con Él y Él conmigo. Otra vez hospitalidad. No lo están invitando, se invita solo. ¿Por qué? Porque hay algo especial que Él tiene con Él. Este es el Dios hospitalario que quiere tener comunión con los suyos. Ahora, ese pasaje muchas veces lo utilizamos para hablar con los inconversos, pero está aplicado únicamente a los que ya son creyentes, a la iglesia. Porque la iglesia constantemente pierde esa comunión con el Padre, porque está distraída, porque está realmente en otras cosas que van. Y Dios constantemente busca el medio de poder acercarnos de vuelta a Él. Pero miren qué maravilloso. No solamente en el huerto del Edén, pero luego en el final de los tiempos, en Apocalipsis 21, del 1 al 4, vemos nuevamente un hogar distinto que el Señor ha preparado para que ahora sí definitivamente estemos con Él donde quiera que Él esté. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda la lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni más tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Fíjense lo interesante. La Biblia comienza con un Dios preparando un hogar para que la humanidad more con Él en un huerto. Y la Biblia termina con un Dios preparando un hogar para que los creyentes vivan con Él en esa ciudad eterna, que es mucho más grande que aquel huerto. Esa es la dadivosidad de nuestro Dios generoso y hospitalario. Es un anfitrión maravilloso. Está nuevamente diciéndole a los suyos: hijo, hija, mi casa es tu casa. Ven y entra en comunión conmigo. Pero no solamente Dios es hospitalario, crea un pueblo que es hospitalario. El pueblo de Israel, a través de haberlo formado primeramente a través de Abraham, practicaba en la hospitalidad. Después de todo, un Dios hospitalario crea un pueblo hospitalario. Fíjense en algunos de estos pasajes. En el Antiguo Testamento, a medida que Dios formó a la nación de Israel, los descendientes de Abraham, los hizo con la intención de que fueran hospitalarios. Les dejó leyes precisas a través de Moisés de que ellos pudieran dar la bienvenida a aquellos que no fueran como ellos, aquellos que eran extranjeros. Yo no sé en qué momento el pueblo de Israel se volvió tan hermético de que ellos consideraban a sí mismos una nación pura que no quería mezclarse con nadie. Dios no quería que se casaran y se mezclaran, pero no significa que no iban a tener comunión con las demás naciones. A veces pasa con el pueblo cristiano lo mismo. Ahora que somos cristianos queremos convivir con solamente los cristianos. Vamos a iglesias cristianas o tenemos homeschooling en casa para no contagiarnos de la gente mundana. Y nuestras amistades son cristianas, vemos programas cristianos, nos montamos en nuestros carros cristianos para ir a nuestros hogares cristianos. Y hablamos cristianés, que nomás lo entendemos en la casa y nadie más. Cuando realmente el Señor nos llama a ser sal y luz de este mundo, que es insípido y que está en tinieblas. No te pide que te contamines de Él, te pide que tú influyas en este mundo a través de lo que Dios te ha dado. Primero, Él liberó de la esclavitud a este pueblo
que por muchos años habían estado sufriendo en Egipto. Luego los convirtió en su propia nación bajo el nombre de Israel, bajo su autoridad, dándoles reglas para que las ejecutaran. Las conocemos como los 10 mandamientos. Y fíjense lo que dice ahí en Éxodo 19. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a los hijos de Israel. Dios ha seleccionado a este pueblo, lo ha llamado santo, es decir, lo ha separado de las demás naciones para que fueran un pueblo especial y a través de él poder bendecir a todas las demás naciones. Pero el pueblo mismo constantemente le fallaba. En la más grande historia de liberación del Antiguo Testamento, Dios no solo se preocupaba por su pueblo, también se preocupaba por los demás. Fíjense muy bien lo que en Isaías capítulo 56 nos dice el profeta. Dios hablando a través del profeta dice: no permitan que los extranjeros que se comprometen con el Señor digan: el Señor nunca dejará que yo sea parte de su pueblo. Versículo 6. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quien lo sirvan y amen su nombre, quien lo adoren y no profanen el día de descanso. Y quienes se mantengan fieles de mi pacto, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Pues el Señor soberano hará volver a los marginados de Israel. Dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Y ahí estamos ustedes y yo. El Señor estaba pensando en nosotros, porque a través del pueblo de Israel, Él se acercaría a las naciones que no eran judías para poder atraerlos. Y eso se cumplió en el tiempo cuando Cristo vino aquí a la tierra y fue a los gentiles. A estos extranjeros trátalos bien, dice el Señor. Trátalos bien. Nosotros somos una nación extranjera en este país. De hecho, todos los habitantes de este país somos una nación de inmigrantes. Nosotros podemos identificarnos con esto. ¿No es maravilloso poder leer esta palabra del Señor que nos conforta de saber que aunque otros nos puedan marginalizar, nuestro Dios nos toma en cuenta? Nuestro bendito Dios, sin importarle cuáles sean nuestros documentos o no, Él nos está tomando en cuenta y dice: ustedes importan. Por eso estoy levantando un pueblo que teme mi nombre, para que se ocupe de acercarse a ustedes y les muestre mi amor. Por eso necesitamos ser hospitalarios. Es bien triste que la hospitalidad entre los pueblos latinoamericanos sea tan escasa. Aunque pudiera ser muy buena, porque nos encanta hacer fiestas y pachangas y parrandas y todo lo demás, pero eso es entretener visitas. No, hay que ser hospitalarios. A veces es triste escuchar las comparaciones que hacen con los latinos, como la del hombre que tiene 2 cubetas, ¿verdad?, llenas de cangrejos. Y una está tapada y la otra no. Y le preguntan: ¿por qué tapas estas? Bueno, esta que estoy tapando son cangrejos japoneses. Y las que están destapadas, no, estos son cangrejos de allá de Latinoamérica. ¿Pero por qué estas están destapadas? ¿Se te van a escapar? Oh, no. Estas sí me preocupan, porque los japoneses siempre se ayudan, se hacen escalerita y luego al rato se me van. Y la otra, no hombre, esa, cuando uno quiere salir, el otro le jala la pata y lo viene para abajo. A veces esa es la hospitalidad que el pueblo ve de nosotros, también los cristianos, y no debiera ser así. El Señor nos llama a ser hospitalarios como pueblo que somos de Él, porque Él es nuestro Dios hospitalario. Necesitamos sacrificialmente poder buscar satisfacer las necesidades de alguien. Pablo lo dijo de una manera clara: pongan las necesidades de la otra persona como superiores a ustedes. Tanto el pueblo del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento podemos ver aquí la hospitalidad. Pablo en Efesios capítulo 2 lo dijo de esta manera: no se olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos e incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En estos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que había hecho. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora en Cristo han sido unidos. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados a Dios. Y en el tiempo en el que los apóstoles estaban predicando el evangelio de Cristo, la nación estaba tan dividida. Los judíos eran tan particulares y consideraban diferentes a los demás que eran gentiles.
y no podían convivir. Había como un muro de separación entre los dos y era una situación en la cual no parecía que hubiera reconciliación. Sin embargo, llega la buena noticia que Dios envió a su único hijo en este mundo para mostrarles hospitalidad radical, para decirles, mi casa es su casa, para demostrarles que el pecado ahora había sido derrotado y ahora podían acercarse a través de Cristo Jesús, confiados ante el trono de la gracia y ser un solo pueblo. Dios siempre está buscando adoptar a aquellos que están lejos para que sean parte de su familia. Cristo les trajo, dice Pablo en Efesios 2:17, una buena noticia. Noticia de paz tanto a ustedes como a los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estábamos cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos la casa por la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra angular es Cristo. Cuando la gente viene a la casa de Dios, se siente como en su casa. Cuando la gente viene y nos visita en esta iglesia, se sienten como que este es el lugar donde quieren pertenecer. O ven caras largas, caras como que se acaban de chupar un limón. O ven personas que realmente se preocupan por aquel que no conocen y toman la iniciativa, se arman de valor y van y saludan a la persona y se presentan. No importa, como me decía el otro día un hermano, me decía, me presenté con una persona que tiene como 5 años aquí. Yo dije, bueno, no lo conocía, ya lo conozco. No sabemos realmente qué puede pasar. No sabemos qué es lo que está pensando la persona que está atrás de usted o a un lado de usted. No sabemos lo que está viviendo. No podemos saber esto. El otro día leía una parte bien importante de una señora, una madre soltera que estaba yendo en varias iglesias, estaba pasando por una situación difícil y había ido a varias iglesias y se sentía sola, marginada. Iba de camino a la tercera iglesia y la oración de esta mujer era, Señor, que alguien se acerque y me haga conversación. Esa es mi oración. ¿Será que esa persona está aquí? ¿Será que usted se va a atrever a levantarse y buscar a esa persona que usted no conoce, con la que no ha convivido, con la que no está esperando que acabe el servicio para correr y empezar a comadrear y a hacer chismes ahí todo lo demás? Perdón, conversaciones constructivas. No sé, se me escapó, disculpen. Este ministerio de coherederos sorprendió a ellos, pero nos llega a nosotros a una situación. Debemos ser una iglesia hospitalaria, hermanos. La primera iglesia fundada después de que el Espíritu Santo en el día de Pentecostés llegó, en Hechos 1, se caracterizaba por eso. Esta iglesia tenía creyentes, esta iglesia no tenía paredes. Esta iglesia se reunía en el templo, en la sinagoga, pero acostumbraba a reunirse en las casas. Tenían la reunión que tenían común, pero también no podían dejar de congregarse unos con otros en casas diferentes, compartiendo alimentos, compartiendo el pan, la comunión y todo lo demás. Estaban tan cerca que lograron detectar que había necesidades muy particulares, porque solamente cuando uno está cerca de la persona puede saber qué está pasando, ¿cierto? Entonces lograron ver que había necesidades, se pusieron de acuerdo y empezaron a suplir necesidades los unos de los otros. Pero eso ocurre cuando somos nosotros un pueblo hospitalario, una iglesia hospitalaria. ¿Cuál fue el resultado? Cada día el Señor añadía a esa iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Porque nadie puede aguantar el hecho de que alguien muestre genuinamente el amor de Dios a través de los actos de servicio que uno puede hacer siendo hospitalarios. Nunca olvidemos del poder que tiene eso. Mi casa es su casa. El Señor ahora le dice, yo quiero que tu casa sea mi casa y que tu casa sea llamada mi casa de hospitalidad, mi casa de oración. ¿Te atreverás a hacerlo, hermano? ¿Te atreverás a tomar el reto? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto nos corresponde a nosotros. Romanos 15:7 dice, por tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. La clave de la hospitalidad es la aceptación. Aceptar a las personas tal como son. No somos nadie para cambiar a la gente. La vamos a aceptar como son. Aceptar no es condonar. Aceptar no es celebrar las cosas que haga la persona. Es aceptar a la persona. El Señor se encarga. El Señor nos llamó a nosotros a alimentar a los peces, no a limpiar a la pecera. Ese es trabajo de Dios. A veces nosotros queremos, antes de que nos aceptemos a alguien, traerlo, bañarlo, que huela bien, que se vea como nosotros, entonces sí lo aceptamos. ¿Puede usted imaginar lo que pasó en la historia famosa del hijo pródigo?
El pobre muchacho había malgastado toda la fortuna que el padre le había dado. Estaba en el único trabajo que le pudieron dar, porque nadie tuvo hospitalidad con él. Estaba dándole de comer a unos cerdos, a unos marranos, a unos coches, no sé cómo le diga usted en su país. Y estaba con ganas de comerse alguna de las cosas que le estaba dando al cerdo, pero nadie le daba, no había hospitalidad para él. Entonces vino a sus 5 sentidos. Seguramente no tenía ropa que ponerse y olía a marrano, hay que sí. Y fue a su casa. Y cuando llegó a su casa, ¿qué cree usted que le dijo a su papá? Ay, Fuchi, primero báñate y después te abrazo. No, lo aceptó tal como estaba, lo llenó de abrazos, de besos, no le importaba. ¿Por qué? Porque el amor del Padre era realmente maravilloso, hospitalario. Nosotros no podemos cambiar a la gente para entonces aceptarla. Escuché la historia de una mujer afroamericana que ya de edad avanzada que llegó a una iglesia ahí en la comunidad. Ya había tenido tiempo queriendo ir a esa iglesia, pero no se acercaba porque no tenía ropa decente que ponerse y se miraba que en la iglesia había mucha gente de dinero. Un día pues, dijo, yo tengo que saber de Dios y esta es la iglesia que me queda más cerca. Y empezó a ir y le gustó mucho el servicio y todo lo demás. Pero comenzó a notar que la gente alrededor se le quedaba viendo y como que no la aceptaban. No solamente era una mujer de la raza de color, sino que realmente no se vestía como ellos. Era una iglesia muy afluente económicamente y como que no encajaba, sobresalía esa pobre mujer ahí. Entonces los líderes compasivos como eran, decidieron acercarse y pecando de religiosos le dijeron, hermosa mujer, fíjese que le queremos recomendar que pues no creemos que en esta iglesia usted se sienta cómoda porque a lo mejor usted no puede comprarse una ropa o algo, pero le recomendamos que vaya a otra iglesia donde se sienta usted como en su casa. Y la pobre mujer entendió la indirecta, muy directa, sale del templo y se sienta en la banqueta allá afuera del templo a llorar. Ahí estaba cuando sucede que Jesús pasa y se sienta con ella y le dice, hija mía, ¿qué es lo que tienes? Ay, Señor, es que no quieren que entre ahí. No me aceptan como soy. Y le dice Jesús a esta mujer, ay, hija, no te preocupes. Años tengo de querer entrar ahí, no me dejan, ni me aceptan como soy. Así es que no te preocupes. Vámonos juntos a otro lugar. ¿Estamos aquí entreteniendo gente? ¿O estamos aquí para ser hospitalarios? Ese es el llamado muy particular que tengo para usted en este día. Porque realmente el Señor nos está retando. Esto solamente es por encimita. Prepárese para todo lo que viene el resto del mes. Pero quiero que le sepa una cosa. Dios me aceptará tal y como soy, porque quiere que yo aprenda a aceptar a otros tal y como son. Él se encargará de limpiarlos. Él se encargará de lavarlos con la sangre de Cristo. Quiere que únicamente yo me atreva a cruzar el pasillo y a presentarme con alguien que no conozca y a decirle que todos están bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Es una manera muy fácil. ¿Cómo podemos tener la aceptación? ¿Me pasas el balón, cariño? Iván, ¿me ayudas aquí un poquito? Voy a escoger al mejor tirador aquí de pelones de fútbol. No te preocupes, parte del plan. Vamos a hacer algo. Ahorita me vas a pasar ese balón. ¿Cómo podemos nosotros ser aceptados? Hay 3 cosas que necesitamos hacer. 3 cosas que necesitamos hacer. A ver, Iván, tíramelo acá. Ay, caramba. Ya la vi cerca. Gracias. Eres bueno. Soy yo el que tiene que seguir practicando. Gracias, Iván, puedes sentar. Así como en el fútbol americano, es importante que entendamos lo que nosotros tenemos que hacer para poder aceptar. Cuando arrojamos un balón, nosotros lo primero que tenemos que hacer es extendernos para alcanzar el balón. ¿Correcto? Alcanzar el balón. No se olviden, es lo primero que tenemos que hacer. Por lo tanto, necesitamos alcanzar a otros. Para poder mostrar la hospitalidad, para poder aceptar a los demás, necesitamos salir y alcanzarlos, llegar hasta donde ellos están, extendernos hasta donde ellos están. Usted ha venido el día de hoy aquí, no se vaya sin antes saludar a alguien, no espere que lo saluden, usted salga, extiéndase, alcance, busque la manera en ese sentido. No sea del tipo de personas que, porque no son como usted, haga lo que haría alguien cuando le tiran un balón y en lugar de levantar las manos, ¡pum!, le pegan en la cara. No, pues, es que yo no soy, es que yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Ella sí sabe tirar, y aguas. Ah.
Lo segundo que tenemos que hacer, aparte de extendernos y alcanzar, ¿sabe qué es? Tenemos que abrazar. Tenemos que abrazar. Tenemos que asegurar que el balón esté bien sujeto, bien abrazado. Por lo tanto, genuinamente debemos abrazar a otros, sobre todo aquellos que vamos conociendo. Aquellas personas que necesitan sentir ese calor tan especial de poder acercarnos a ellos. Entonces tenemos que alcanzar, tenemos que abrazar. ¿Y saben cuál es la tercera parte? Porque no es suficiente alcanzar y abrazar. La última es importante. Tenemos que proteger. Tenemos nosotros que acercar a nosotros a aquellas personas. No solamente verlos el domingo en la mañana. Tenemos que procurarlos en el resto de la semana. Tenemos que de alguna otra manera hacernos presente con esa persona. Tenemos que alcanzar, tenemos que abrazar y tenemos que acercar. Es la manera en que nosotros aceptamos a los demás. Si no hacemos ese ejercicio tan sencillo como el balón de fútbol, estamos perdiéndonos de una gran oportunidad de poder ser hospitalarios, como nuestro Dios es hospitalario. La hospitalidad radical nos enseña esto, que Dios nos acepta tal como somos. A lo mejor los demás en este lugar no le aceptan como ustedes, pero tengo buenas noticias. Dios le acepta tal y como usted es. Él hizo todo lo posible en el mundo. Denle un aplauso fuerte al Señor porque eso es lo que ha hecho con nosotros. Piénselo bien. Él hizo todo lo que era necesario para lograr abrir un camino y usted pudiera sentir que usted es aceptado. El que el Señor le diga, hijo mío, hija mía, yo te acepto tal como estás. Aunque los demás no te acepten, yo te acepto. Ven, acércate a mí. Y en segundo lugar, esta iglesia debe ser el lugar más sencillo de aceptación que puede haber en el planeta Tierra. Dios ha querido establecer a su iglesia como representante de Él en este lugar para que esta sea la agencia que abrace, que acoja, que reciba a las personas para Él, para su nombre. Eso es lo que tenemos nosotros que convertirnos en una iglesia que tiene un Dios hospitalario, que es un pueblo hospitalario, que es una iglesia hospitalaria porque está compuesta de gente que es hospitalaria. ¿Acepta el reto? Yo sí. Entonces pónganse de pie, vamos a encargarnos que el Señor nos ayude con esto. ¿Sabe usted cuál es la parte más atemorizante de todo esto? Cuando no practicamos la hospitalidad, no decimos la verdad acerca de Dios. Cuando nos mostramos fríos, separados y distantes de quienes nos rodean, comunicamos que nuestro Dios es un Dios frío, separado y distante. Porque el Señor no ha escogido a nadie más que a usted y a mí, para que seamos sus ojos, sus oídos, sus manos, sus brazos, sus pies. Porque ¿sabe qué? La única Biblia que la gente va a leer, quizás nada más seamos usted y yo. El reto es comience hoy. Y le voy a decir por qué. Porque alguien dijo que este domingo es el único domingo que realmente cuenta para algunos de los que están aquí visitándonos. En este día deciden si vuelven o no vuelven a esta iglesia. O siguen en su búsqueda para encontrar comunidad, para encontrar aceptación. Dios nos ha aceptado. Romanos nos está diciendo, acepten a otros, así como ustedes han sido aceptados. Hermanos, dejemos de jugar a la iglesia, seamos la iglesia. Necesitamos ser las manos de Cristo en esta comunidad. La única manera en que nosotros vamos a poder impactar a este mundo que nos rodea no es con la predicación, no es con la alabanza, no es con las obras de caridad, es con la hospitalidad del corazón, porque la hospitalidad radical que Dios nos ha mostrado es lo único, la arma más poderosa que hace que el evangelio tenga carne y hueso y pueda transmitirse hasta aquellos que todavía no se han reconciliado con Dios. Hebreos 13:1 dice que perseveremos en el amor, pero el versículo 2 dice, vayan con aquellos que todavía no son cristianos, aquellos que son extranjeros y extraños. Debemos amarnos los que somos ya cristianos, animarnos unos a otros, pero tenemos que extendernos para poder alcanzar, tenemos que abrazar y tenemos que acercarlo y proteger a esa persona. Oremos. Nuestro Padre, reconocemos, bendito Dios, que solos no podemos. Nos da temor, Señor, el acercarnos a alguien más cuando sabemos que hay tantas cosas que pasan. Escuchamos en las noticias todos los días de personas que se aprovechan de los demás, porque ser hospitalario es riesgoso, es verdad, pero usted nos lo manda.
Y de alguna otra manera usted, Señor, nos da el ejemplo. A través de Jesucristo nos mostró el ejemplo más maravilloso de hospitalidad, que Él vino a este mundo a darse a sí mismo, no para ser servido, sino para servir. ¿Qué ejemplo tan grande nos ha dado su Hijo, Señor, de ser una persona sacrificial, una persona de entrega total a la causa maravillosa? Porque lo que usted quiere es reconciliar a todo el mundo con usted y Jesucristo es el medio para hacerlo. Hay familiares que yo tengo que no conocen de Cristo todavía, Padre. Hay vecinos que tengo que son de otras religiones. Y yo siento el cargo de responsabilidad de quizás ser un instrumento suyo para que esas personas se acerquen a usted. No tengo que predicarles todo el día, simplemente tengo que ser hospitalario. El vaso con agua, el plato de comida, las fajitas el domingo, lo que sea, de alguna otra manera, algo que me permita decirle a esa persona que ya le vi y esa persona importa y es bienvenido en mi casa. Ayúdenos a ser personas radicales de esa manera. Que vivamos una hospitalidad radical dentro de la iglesia, pero también que seamos una iglesia sin paredes, para que la iglesia camine por donde quiera que nosotros vivimos, trabajamos o estudiamos, y la gente pueda ver y darse cuenta que hay un Dios dadivoso y hospitalario que nos ha hecho tan hospitalarios como Él. Y nadie podrá contener el acercarse a personas que muestren genuinamente un interés por cada uno de ellos. Ayúdenos a ser como usted quiere que seamos, ahora y siempre. Se lo pedimos en el poderoso nombre de aquel Dios maravilloso hecho hombre, hospitalario de corazón, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos y a cuyo nombre bendecimos y le decimos esta hermosa melodía, cantando en nuestros corazones.